Federico Joly, edil del Frente Pérez Cambia de la ciudad de Pérez, un gusto que esté en el programa. Por favor, Antonio, gracias a vos por tu gentileza de invitarme a este programa que tanta audiencia tiene. Bueno, ¿cómo está la situación en Pérez, no en el marco de la pandemia, en el marco de la enfermedad, pero también con esta vuelta de la política, digamos, porque estamos en un año eminentemente político? Sí, la realidad es que fue el año pasado un año para todos muy difícil, muy complejo, ya sea en lo económico, en la salud, en lo social. Pérez la pasó muy mal, la gente de Pérez la pasó muy mal por lo que es el contexto de la pandemia. Y la verdad que fue un año difícil porque muchas veces uno sentía que no podía dar las respuestas que realmente el pueblo necesitaba. Pero bueno, creo que lo importante de todo esto es que uno intenta desde la política no esconder los problemas, tratar de estar siempre cerca de la gente. Y creo que la gente también valora y agradece muchas veces de que por ahí uno, muchas veces sin tener la solución, pero estar presente, me parece que en esto es algo importantísimo. Se lo preguntábamos al anterior entrevistado, ¿sale perdiendo la clase política? ¿Pierde un poco, digamos, en esta situación? Porque, a ver, hay un desgano en la gente, quizás causado por la crisis económica, quizás causado por el encierro, por diferentes cuestiones, pero hay como una apatía frente a la política. Sí, ninguna duda que no deja de ser una crisis en esta cuestión por ser una cuestión de salud, de la pandemia, pero que los efectos colaterales de la pandemia afecta a toda la clase política y creo que por sobre todo la gente, lo que a mí personalmente también me dicen, que ven muchas veces desconectado la clase política de los propios problemas. Entonces eso me parece que la clase política tiene que hacer una autocrítica y sabienda que no todo se puede resolver, porque acá hay cuestiones internacionales que no se pueden resolver desde lo estrictamente local o nacional, pero lo peor que uno puede tratar de hacer es esconder el problema o no afrontarlo, claro, y no ir con la verdad. Me parece que eso, así como vemos lo malo, también creo que la gente ve lo positivo, lo bueno de los políticos. ¿Cómo está la situación en Pérez, a sabienda de que hay un gobierno justicialista o peronista, y a nivel provincial también hay un gobierno del mismo signo? Entonces uno daría por sentado de que la situación durante un gobierno peronista, o al menos la relación, debería ser más amena entre ambos ejecutivos. Mirá, yo creo que el año pasado fue, tanto a nivel provincial como local, la política pública de los gobiernos fueron de alguna manera apuntados al estrictamente la cuestión de salud. Obviamente este es un año donde le trae esperanza a muchos de los perecinos, donde realmente se pueda de alguna manera plantear estas grandes obras, modificaciones de calidad de vida, obras de infraestructura que tanto uno también está planteando, que bueno, que por ahí hoy o el año pasado no se ha visto nada de movimiento, pero ojalá que este año puedan acercarse las partes como para que realmente lleguen cosas importantes a la localidad. ¿Estuvo a la altura de las circunstancias Pablo Corsalini para afrontar el tema de la pandemia, para afrontar la gran crisis social que tiene Pérez? Creo que coincidirás conmigo, principalmente con el barrio Cabil 9. Mirá, yo creo que no quiero apuntarlo solamente a lo que es la gestión municipal, sino que en general el sistema lo noté colapsado, donde obviamente, así como vimos cosas buenas, hubo muchas críticas y quejas de que obviamente el sistema no funcionó como merecíamos en una crisis o en una pandemia como estaba padeciendo. Entiendo y justifico también muchas veces que esto fue muy nuevo para toda la dirigencia política, donde muchas veces a través de los errores iban aprendiendo, pero bueno, a mí me hubiera gustado también poder ser parte de ese famoso comité de crisis que en su momento se instaló en Pérez y cuando era el ámbito de alguna manera para debatir las distintas virtudes y falencias, y creo que por ahí por mezquindades políticas a la oposición el propio comité de crisis no los invitó, lo cual hubiera sido un ámbito como para plasmar de alguna manera las críticas que había en ese momento y que se puedan tratar de subsanar en el correr del tiempo. Obviamente el Ejecutivo Municipal no atendió el reclamo que le hacíamos desde la oposición y que en definitiva eran reclamos de vecinos, no de la propia clase política, por lo cual me parece que eso
nos queda toda una sensación amarga de no ser un poco más abiertos, dialoguistas, y por sobre todo escuchar muchas veces las cosas que no eran los que le decían los obsecuentes del oficialismo, y poder construir los errores o subsanar los errores que en plena pandemia los vecinos lo necesitaban. ¿Cuáles son las principales cuestiones que entendés que deben atenderse en Pérez o son más prioritarias, digamos? ¿Inseguridad o falta de seguridad, obra pública? ¿Cuáles son? Mirá, ¿servicios? Son muchos el tema de los servicios, pero en poco, sabemos, y así como vemos lo bueno, también reconocemos que falta mucho por hacer en Pérez, pero digo que creo que el Ejecutivo Municipal tendría que haber estado a la altura de circunstancias hasta en pequeñas cositas. Por ejemplo, en Cabil 9, como bien lo mencionabas vos, hay un centro de jubilados donde desde hace 5 años que está prestando los servicios de salud con un médico de PAMI, donde obviamente fue una innovación total a partir de ese año, que nunca había habido un médico de cabecera en el barrio que tiene 20.000 habitantes. Este médico se empezó a hacer cargo de casi 900 personas, 900 abuelos, que era lo que la capital le daba como máximo. Y la realidad es que en enero del año pasado, febrero del 2020, se empezó a pedir el centro jubilado un nuevo médico porque no daban abasto con la cantidad de abuelos que tenían para poder ser atendidos. Obviamente vino la pandemia, los propios abuelos, la falta de transporte, la falta de posibilidad de movilizarse a Rosario o al centro de Pérez donde ellos eran atendidos, seguimos insistiendo para que traigan nuevos médicos de cabecera del PAMI y no hemos tenido respuesta. En su momento el centro de jubilados le pretende como institución que intervengan los concejales, que intervenga el intendente, que intervenga la autoridad del PAMI para que traigan un nuevo médico, porque tuvieron el agravante de que el único médico de cabecera que tenía se enfermó de COVID y hoy incluso tiene secuela de COVID, por lo cual en noviembre del año pasado fue la última vez que prestó atención médica en las instalaciones del centro jubilado de Cabil. Y hoy la realidad es que ese centro jubilado sigue sin atención médica, donde hay muchos abuelos que están a la espera de que la clase política acompañemos su reclamo. Y bueno, y estas son las pequeñas cositas que uno decide, es importante el tema del agua, sí, es importante el tema de la infraestructura, sí, pero estamos hablando de una pandemia, estamos hablando de salud, y la clase política estuvo ausente ante ese reclamo del centro de jubilado y que de los abuelos en definitiva, para que de alguna manera era un centro de jubilado que ellos habían creado, que ellos habían construido. Lo digo con total humildad, pero es uno de los centros jubilados modelo a nivel departamento Rosario, porque se hizo con mucho esfuerzo, hubo mucha gente que colaboró y lo hizo todo a pulmón. Y bueno, y en definitiva hoy es una deuda pendiente donde están a la espera del PAMI, de las autoridades políticas locales, que hagan lo imposible para que vengan los médicos de cabecera que ya han pedido autorización al PAMI y no le han brindado la llave para que ellos puedan estar prestando la atención médica. ¿Cómo está la situación de la seguridad o inseguridad? Porque es como que se vislumbra en el último tiempo un traslado del delito, también porque lo están atacando más fuertemente en Rosario, hacia la región, ¿no? Hacia el hinterland, digamos, el área metropolitana. Nosotros, las ciudades aledañas a Rosario, nos damos cuenta y somos el primer fusible que salta o el primer eslabón que se rompe cuando se le presta mucha atención a Rosario y el delito, como bien decís vos, se traslada a los distintos lugares. La realidad es que en Pérez la estamos pasando de manera complicada, entendemos la situación social que se está viviendo, pero es una de las cuentas pendientes que nos queda como municipio. La realidad es que uno también pretende a esta altura que además de tener más policía, que tengan más herramientas los policías, que tengan más móviles, que eso también influye también a nivel provincial. Pero bueno, en Pérez poco hemos hecho por tener también cámaras de videovigilancia, que tengamos monitoreo las 24 horas. No se ha invertido. No se ha invertido en seguridad, que de alguna manera ayuda para que preventivamente no se cometan los delitos y después tengamos que ir a echarle la culpa a los jueces, que son los que en definitiva por ahí lo sueltan. Entonces me parece que nosotros como gobierno local deberíamos apostar a la cuestión preventiva y no ir atrás del hecho ilícito que ya de alguna manera ocasionó el daño al ciudadano de Pérez por haber sufrido en ese sentido un perjuicio.